Lucas capítulo 10, el verso 26, dice, él le dijo, que está escrito en la ley como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Tomen asiento, por favor. Bueno, estamos en esta noche frente a una realidad, frente a una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, y yo diría de las principales, como es la generosidad. Y nos ocupa una parábola en la que Jesús desarrolla un episodio de un hombre que es asaltado, un hombre que es maltratado y es dejado medio muerto. Y entonces este hombre en esa situación, se dice que por ahí pasó un sacerdote y vio, pero pasó de largo. Luego pasó un levita, es decir, hombres religiosos, pero que sencillamente pasaban de largo. Pero entonces parece que ahora llega un hombre que no es religioso, sino que pertenece a Samaria, un samaritano. Y el hombre que está tirado es un judío. Y judíos y samaritanos no tenían muy buena relación. Es decir, eran personas que no gozaban de la mejor relación. Eran personas que por tradición cultural no había la mejor comunicación. Pero, oh sorpresa, quien socorre al que está herido es el que menos debía haberlo socorrido. La sorpresa y la enseñanza de esta parábola es que el que no tenía que haber socorrido, socorre al que está necesitado, al que no le correspondía, al que no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, le presta los primeros auxilios. Y no solamente le presta los primeros auxilios, sino que lo monta en su carro de la época, en su cabalgadura. Es decir, se compromete con la persona. Y además de esto, lo llevan del mesonero. Y de seguro que con el mesonero había algo de confianza. De seguro este viajero era un viajero frecuente, porque se conocía con el mesonero. No podía ser que el mesonero no lo conociera,
Porque nadie deja a otra persona y le dice, te lo dejo y cuando venga, no, ¿cómo así que cuando venga? No te conozco, no te puedo fiar. Se le fía a la gente pues que se le conoce. En este caso parece ser entonces que había una relación entre el mesonero y el hombre samaritano. Pero también encuentro que aquí hay unas tres actitudes que quiero destacar, resaltar, y es que la primera actitud del ladrón representa esa actitud de codicia, lo que, como quien dice, lo tuyo es mío. Esa es la actitud del ladrón. Los ladrones, esa es la actitud de ellos. Y es esa. Yo me robo lo que es tuyo. Es decir, lo que a mí no me pertenece. Y eso es una actitud de codicia. Es decir, codicio lo ajeno. Amén. Y ahí en Éxodo capítulo 20, el verso 17, nos da unas pautas precisamente al respecto de la codicia. Y eso son unas ordenanzas de parte de Dios al pueblo, cuando le dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Amén. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esa es la actitud del ladrón. Y es querer tener lo que tiene su prójimo, cuando él puede tener su propia casa, y su propia mujer, y su propio criado, y su propio asno, y su propio buey. Entonces, fíjense que esa es la actitud del ladrón. Ahí vemos una actitud de querer lo que no es mío. Y eso Dios sencillamente lo señala. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esa es la actitud del ladrón, codiciar lo que no es de él. Y codiciar es querer tener lo del otro. Eso es codiciar. Y es lo que el Señor está señalando, que no debemos caer. No debemos caer en eso. Por eso usted tiene que valorar su casa, aunque pague arriendo. Por eso usted tiene que codiciar su mujer. Mi mujer me debe provocar todos los días y no la de al frente. Y mujeres, lo mismo, usted codicia a su esposo y no al de al lado. Y usted codicie sus hijos y no los otros hijos. Hay gente que admira a los hijos de los otros y los de ellos como que no. Hay otros que admiran lo de afuera y lo de adentro como que no lo valoran. No, ahí es que desear nuestros hijos. Ahí es que desear nuestra casa. Hay que desear nuestro negocio, nuestro trabajo. Usted deje de estar de pronto, o dejemos de estar codiciando el trabajo del otro. Es que si yo tuviese el trabajo del otro, no. Gracias a Dios por el trabajo que Dios te ha dado. Y más bien dile, Señor, yo necesito la bendición tuya en lo que tú me has dado. Y seamos felices con lo que Dios nos ha dado. No tengamos esos resquicios, vestigios de codicias. Y como dice alguien por ahí, o como se dice la frase, siempre la presa en el patio ajeno, en el plato ajeno se ve más grande.
No, valora tu presa, la que te ha tocado. Gracias a Dios que tienes presa. Hay muchos que ni siquiera tienen presa. Alabanzas al Señor. Así que en esa parábola encontramos eso. Un hombre que maltrata al otro, que golpea al otro, que casi lo mata por desear lo que no era de él. Eso es codicia. Pero también vemos, y son tres personajes: el ladrón, uno; dos, el sacerdote y el levita. Ellos representan la actitud mezquina, egoísta, ruin e insensible de la gran mayoría. El sacerdote, el levita, representa al tacaño, representa al que está insensible ante el dolor del otro. No le importa, no le interesa. Es esa persona que es egocentrista. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y de pronto por allá otro. Y es una persona tan egocentrista que solamente piensa en él. Pensar en uno nada más es una actitud muy mezquina. Porque yo tengo que entender que yo me muevo en un entorno, y primer entorno es mi familia. Por lo tanto, yo tengo que proveer para mi familia. Es lo que dice la palabra de Dios. Si alguno no provee para los suyos, es decir, que somos proveedores para los nuestros. Dice el texto bíblico: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa. Dice que esa persona ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y sabe que eso existe. Y uno cree que no. Pero los hay. Gente que solamente, ahí está el texto, si alguno no provee para los suyos. Mire, hay gente que le gusta proveer para los de afuera. Los conozco. Gente que le gusta proveer solo para los de afuera, y los de adentro no. Bueno, ese tipo de persona es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es decir, es una persona que nada que ver. Y tercera actitud y tercer personaje es ese samaritano, ese buen samaritano. Ese buen samaritano que dice: lo mío es tuyo. El buen samaritano, el mensaje que manda es que lo mío es tuyo. El primer personaje, el mensaje que manda es: lo tuyo es mío. Los segundo personaje, el sacerdote y el levita, el mensaje que manda es: lo mío es mío. Pero el tercero dice: no, lo mío es tuyo también. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquel que piensa el dar, o mejor, no es una opción. El dar es un mandato. Eso lo dice Efesios 4, el verso 28. Efesios capítulo 4, el verso 28. Mire lo que dice, vamos a leerlo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir. ¿Con quién? Con el que padece necesidad. Entonces,
Hay que compartir con el que padece necesidad, pero para eso hay que trabajar. Y me llama la atención que dice, el que hurtaba no hurte más, sino lo manda a trabajar. Y dice, haciendo con su mano lo que es bueno. Y da un para. La hermana ahorita decía que ojalá las hermanas se quieran aprender el arte de coser, y ella decía, para que tengan cómo ayudar o cómo ofrendar o para la buceta, y bueno, y dijo varias cositas, y me hizo acordar a mi abuela, porque mi abuela María, ella no trabajaba, pero se puso a vender hielo. ¿Y qué va a creer uno que una venta de hielo? Pero hermano, vea, una ventica de hielo. Yo me acuerdo todavía que cuando ella agarraba la platica del hielo, me acuerdo que se iba, ella era una chiquitica, sí, chiquitica. Era una mujer muy chica, muy chiquitica. Ella era muy temperamental, era fuerte. A ella le decían la turca, porque sus papás eran turcos. Ella tenía aquí un morrito propio de los turcos, las manos manchadas, una turca. Y esa señora, me acuerdo que cuando agarraba ese dinero, se iba allá a la gaveta, y yo alguna vez metí el ojo, y ella, no metí el ojo, ella me dijo, porque yo le pregunté, abuela, ¿y usted para qué tiene toda esa plata así regada ahí? Me dice, mijo, lo que pasa es que esto es diezmo, esto es ofrenda, esto es proconstrucción, esto es provoto, no me acuerdo de qué otra cosa, esto es gavilla para Cristo, y esto es rayo de luz. Y yo dije, abuela, todo eso del hielo. Y dije, sí, claro, mijo, todo eso es del hielo. Y mi abuelo Carlos, que era inconverso, María, y le insinuaba como para, y me acuerdo que ella le miraba así, le levantaba la mirada, cuidadito, tú me tocas esa plata, porque esa plata es sagrada, esa plata es para Dios. O sea, esa mujer dedicó la venta del hielo, porque ella decía, yo no soy capaz de llegar a la iglesia sin un peso, decía la abuela, yo tengo que llevarle algo a la obra de Dios. Y ella era fiel con sus votos, eso era fiel con sus ofrendas, la abuela María. Entonces, es lo que dice ahí, para que tengamos que compartir, para que tengamos con qué compartir al que padece necesidad. Amén. Quiero que miremos en Proverbios 11, verso 24. ¿Qué pasa en Proverbios 11, 24? Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Entiende el texto? Hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es decir, aquí este texto nos está hablando de ser dadivosos, porque cuando usted es dadivoso, según este texto de Proverbios 11:24, le es añadido más, porque eso es lo que dice aquí: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué será más bienaventurado dar que recibir? Eso no tiene lógica humanamente. Humanamente, si yo doy, me quedo sin nada. Pero es que es humanamente. Pero aquí estamos hablando espiritualmente. Los códigos
de Dios son diferentes a los códigos en el mundo. En el mundo el que da se queda sin nada. Porque si dio, no sacó y no quedó sin nada. Pero en el código de Dios es mejor, mire, no, y es que ni siquiera dice que es bienaventurado. O sea, es una bienaventuranza cuando usted da. Porque dice que el dar es más bienaventurado, es dar que recibir. ¿Por qué? Por lo que dice ahí el texto. Hay quienes reparten y le es añadido más. En cambio, el que retiene, entonces viene a pobreza. Amén. Hay consecuencias cuando se es insensible. Proverbio 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. A esas son las consecuencias cuando somos insensibles al clamor del pobre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Y el Proverbio 28:27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá. Léalo usted para yo no meterme en problema con usted. Ahí sí, como dicen los españoles, qué fuerte, tío. Pero hermano, no lo estoy diciendo yo, lo dice Proverbio 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ahí no hay ni un amén, pero diga amén, palabra de Dios. En Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, vea, más bienaventurado es dar que recibir. Pero ahora note algo, ¿quién lo dijo? Y si lo dice Jesús, yo lo quiero creer. Hermano, si lo dice Jesús, yo lo creo. Porque lo que dice Jesús es verdad. Gloria a Dios. Y en Deuteronomio 15, el verso 7, hay unas declaraciones ahí fuertes. 15:7 de Deuteronomio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿qué pasa? No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano, ¿qué? Pobre. Sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Entonces el tema de dar no es si usted quiere. Uno, dos, tres, cuatro. Yo voy contando aquí las figuritas. Entre ustedes dice amén. Esto no es opcional. Yo creo que el Señor aquí le está hablando a su pueblo. Amigo, el mensaje hoy no es para usted, es para los hermanos. Guárdate en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo,
el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti y se te contará por pecado. Entonces, el dar no es un antojo del pastor, ni es una orden del pastor. No, el dar es una orden de Dios a su pueblo. ¿Alguien aquí es pueblo de Dios? Entonces, guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos. Amén. O sea que cuando usted dice, es que allá piden mucho, eso es un pensamiento perverso, inconverso, terrenal y pecaminoso. Guárdate de tener en tu corazón ese tipo de pensamiento. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor quiere que usted sea un dador alegre, porque la Biblia dice que Él ama al dador alegre. En otras palabras, usted tiene que tener claro, yo tengo que tener claro, que el dar no es una obligación. Es decir, usted y yo como cristianos, como pueblo de Dios, necesitamos entender que es un mandato de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, vea, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, que cada uno debe proponer en su corazón. No dice que usted proponga un billete de 5, un billete de 10, ni un billete... Ahí no dice de qué denominación es el billete, ¿no? ¿Cierto que no dice? Pero, porque cada quien propone. Ahora, cada quien propone de lo que puede dar. Cada quien propone, es decir, dependiendo de sus capacidades. ¿Sabe que la gente generosa, hay una, y por aquí hasta creo que lo escribí, dice, el que es generoso siempre hallará la forma de cómo ayudar. Y el que no, siempre encontrará la excusa para no dar. El que es generoso siempre buscará y encontrará la manera. Y si no es por aquí, pues nos metemos por acá. Y si no es por acá, nos metemos por allá. Pero algo hacemos. Pero el que no, alguna excusa se inventa. Dios nos ayude a ser dadivosos, generosos. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Me llama la atención la mujer virtuosa. Analice Proverbios 31. ¿Han escuchado hablar de la mujer virtuosa? Mire lo que dice Proverbios 31. Por allá, el verso 17, 18, por ahí. Mira cómo dice Proverbios 31. Hablando de la mujer virtuosa. Alarga su mano al pobre. Eso es la mujer virtuosa. Oiga, esa es la mujer virtuosa. Pero mire cómo es la mujer virtuosa, desde el verso 15, para que contextualicemos. La mujer virtuosa se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Verso 16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Verso 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Verso 18. Ve que va bien sus negocios. O sea, una mujer negociante. Su lámpara no se apaga de noche. Verso 19. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Y mire lo que dice el verso 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¿Cuántas mujeres quieren ser la mujer virtuosa? Bueno, esas son las características de la mujer virtuosa.
Esa es la que dice la palabra, la Biblia, que es la mujer virtuosa. En Mateo 25, el verso 31, y ya para ir finiquitando aquí la enseñanza, Mateo 25, el verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, oiga esto, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a dónde? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros ¿desde cuándo? Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿A quién se lo va a decir esto? ¿A quién? ¿A lo de la derecha o a la izquierda? Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, una pregunta, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo? ¿Cuándo te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? ¿A ti cuándo te pusieron preso? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, ¿a quiénes? A uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la pregunta es: ¿y por qué manda esto allá al fuego eterno? ¿A quiénes son los que manda el fuego eterno? ¿Ah? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, que a los de la izquierda los va a mandar al fuego. ¿Por qué? Porque no ofrendaron para la obra social. Gracias por ese amén, hermano Efraín. Ese amén le salió del alma y hasta con risa le salió. Pero sabe que esta iglesia, yo tengo que decir todo lo contrario. Y ahí están las pruebas, las fotos. Esta es una iglesia dadivosa. Y eso no es por palabra, ahí están las fotos, ¿verdad? Y hoy que es culto de obra social, hay que decirlo. No, yo no tanto ahí, siga más, eso no. Yo no hice ni una de esas. Ahí nada más fue para la foto. Y Chiqui tampoco. Chiqui lo único que toca es el teclado aquí. ¿Qué más? Eso lo hemos hecho nosotros aquí. Eso lo hemos hecho. Y siga mostrando más. Hemos ido donde el necesitado, hemos estado, hemos hecho el trabajo. Y créalo, esa es la iglesia del Señor. Esa debe ser la iglesia del Señor. Porque tenemos que identificarnos. Me acuerdo ese día, y Dios mío, multiplica la guapanela, multiplica la empanada, multiplica el pastel. Y, oiga, y el Señor lo hizo ese día. Mira esa fila, yo cuando vi esa fila, Dios mío, y ya se me estaban acabando las pasteles. Mira esa filota. Y eso es lo que el Señor quiere.
Eso es lo que el Señor quiere. Mire, el Señor, la obra social no es una opción, es una obligación. No es una opción, no es opción, es una obligación de la iglesia practicar la obra social. Sigamos. Y eso fue esos días que hicimos, pero ahora va a mirar otra foto. Hermanos, nosotros aquí nos hemos identificado con la necesidad del país de Venezuela. ¿Y de qué manera? Y yo estoy agradecido con esta iglesia. No sabe, esto no es cuento, eso son fotos, ahí están las fotos. Y eso que faltaron otras fotos más que no me las pudieron mandar. Pero ¿cuántos pastores han desfilado por aquí? ¿Cuántos pastores de Venezuela han desfilado por aquí? Y ustedes han respondido con una ofrenda. Créanme, hermanos, les felicito en el nombre de Jesús. Y esto yo tenía que predicarlo porque hay que recordarlo. Hay que recordar qué dice la Biblia, pero no lo estoy predicando porque no haya amor. No, yo sé que aquí hay amor. Y yo sé que usted se ha identificado, usted ha contribuido, ha ofrendado. Y más de un pastor de aquí ha salido bendecido por usted como iglesia. Y seguimos sosteniéndole las manos a esos pastores en el nombre del Señor. Pero claro, como siempre he dicho, si no lo puedes hacer todo, haz lo que puedes. Eso sí, tengamos ese lema. Si no lo puedes hacer todo, hagamos lo que podamos. Pablo le dice al paralítico, de lo que tengo, te doy. Como quien dice, no te voy a dar más ni menos, no, de lo que tengo. Damos lo que tenemos, porque tampoco podemos dar más de lo que no tenemos. No, damos de lo que tenemos. En la medida de lo que tengamos, eso vamos a dar. Amén. Bajo ese principio es que tenemos que permanecer nosotros, bajo esas directrices. Aquí no estamos haciendo locuras, aquí no estamos vendiendo el piano para regalarle a Julano, no, ni vamos a vender la batería para no. Aquí somos cuerdos y queremos seguir ayudando en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a colocarnos sobre nuestro